Este equipo es de marca Genius, es un subwoofer. Me lo regaló una vecina un par de días atrás. Al parecer no se ve tan deteriorado, está bien cuidado, no está quebrado. Lo único malo es que no dispongo en este momento de un transformador de corriente alterna con el cual funciona. Este equipo funciona con un voltaje de 9 volts alternos y con 700 mA. Yo dispongo de un transformador de 12 volts continuos de 1 ampere. Con ese podría hacerlo funcionar. Pero, como vemos acá, ¿cierto? Dice 9 volts alternos 700 mA. Así que vamos a hacer, ¿cierto?, la adaptación apropiada como para poder hacer funcionar el equipo con corriente continua. Ustedes han de saber de que todos los equipos electrónicos alrededor del mundo, todos funcionan con corriente continua. Los componentes electrónicos están diseñados para funcionar con corriente continua. Se hace, ¿cierto?, esa adaptación de corriente alterna desde el toma corriente de la pared de sus casas hasta el equipo mismo a través de fuentes conmutadas o transformadores de reducción de voltaje. Por ende, necesitamos suministrar 12 volts más o menos, o sea, para poder hacer funcionar este equipo. Ustedes dirán, bueno, si funciona con 9 volts alternos, este tipo le va a meter 12 volts continuos y probablemente lo queme. La verdad no, ya que existe una fórmula que es multiplicar la raíz de 2 por el voltaje de entrada, y con eso ya obtendríamos un voltaje de salida, más o menos 12.72 más o menos, de voltaje continuo en el fondo. Así que vamos a hacer la adaptación apropiada. Como podemos ver en la imagen, en la parte inferior izquierda encontramos el jack de entrada de corriente alterna, del cual yacen dos pistas que van directamente a la etapa rectificadora, la cual consta de 4 diodos, un N4007, que se encuentra acá abajo en la parte derecha de la imagen, abajo. Luego de ahí sale una pista hacia el interruptor. Se interrumpe esa pista, pasa por el interruptor y llega al condensador electrolítico de 2200 microfaradios. Fórmula matemática para determinar el valor de voltaje de salida de corriente continua a partir de un valor de voltaje de entrada específico de corriente alterna. Lo que vamos a hacer acá es simple. Vamos a multiplicar la raíz de 2 por el voltaje de entrada de corriente alterna, y con eso, ¿cierto?, el valor que nos resulte de ahí corresponderá al voltaje de salida de corriente continua, y ese es el valor en este caso que vamos a aplicar al amplificador de manera directa. Entonces, más o menos nos daría un valor de 12.72 o 12.73 volts de corriente directa o corriente continua al hacer la fórmula. Ok, una vez abierto ya, ¿cierto?, el parlante, vemos que nos encontramos con el jack de entrada, de corriente alterna, y a la vez dispone de unos diodos rectificadores que están por este lado. Son 4 diodos, un N4001 o 4007 rectificadores de 1 ampere. Y eso, ¿cierto?, pasa luego por el interruptor de encendido y apagado, que ahí solamente se interrumpe lo que es la señal positiva de voltaje continuo, y luego va a dar directamente al condensador electrolítico que se ve acá, un condensador probablemente de 2200 microfaradios por 25 volts más o menos. Lo que vamos a hacer acá es bien simple. Vamos a cortar dos pistas o una pista y vamos a dejar pasar directamente el voltaje que tengo yo desde el transformador de 12 volts hacia el interruptor. Nos vamos a saltar la etapa de los diodos y vamos a llegar directamente con el positivo del transformador que tengo yo de 12 volts hasta el interruptor, la entrada del interruptor.
Con eso ya debería, ¿cierto?, funcionar el equipito acá. Vamos a hacer la prueba. Entonces en esta imagen lo que vemos nuevamente es la placa, pero ya vemos distribuido las partes que vamos a interrumpir. En el lado izquierdo inferior, abajito del jack de entrada, están marcados dos X, ¿cierto?, paralelas. Esas son las líneas en las cuales se transmitía la señal alterna. Esas líneas las vamos a interrumpir. Vamos a cortar con un cúter o un cortacartones estas líneas, de manera de aislar el jack de entrada y poder generar unos puentes directos hacia el condensador que está al lado derecho, en la mitad más o menos de la imagen, donde está, dice condensador electrolítico letras rojas, ¿cierto?, de 2200 por 25, y está la polaridad de él, positivo y negativo. Ahí es donde debemos llegar. Con una línea vamos a llegar desde la entrada del jack hasta el negativo del condensador, y con la otra línea del jack de entrada, la cual es positiva, ¿cierto?, vamos a llegar al interruptor, que está de color amarillo acá, un círculo de color amarillo. Vamos a llegar a un punto del interruptor, y con eso ya estaríamos alimentando con 12 volts directamente el circuito amplificador. Ok, acabo de hacer el corte de las pistas en la placa con un cúter o con un cortacartones. Por lo tanto, de esa manera he aislado prácticamente lo que es el jack de entrada de voltaje versus las pistas que iban a dar directamente hacia los diodos rectificadores. Ahora procederemos a hacer las conexiones con cables directamente hacia el interruptor y parte del condensador. Finalmente procedo a hacer las conexiones pertinentes, en este caso con un cable amarillo, de color amarillo. Hago el puente entre la entrada positiva del conector hasta el interruptor, y con un cable de color verde hago el puente entre la parte negativa del conector hacia el negativo del condensador. Ya al hacer este tipo de conexión, el amplificador queda funcionando directamente con corriente continua, en este caso con 12 volts continuos. Y con eso no habría problema para poder encenderlo y que funcionase. Vamos a probarlo. Ok, estimados, entonces aquí tenemos el transformador del cual yo dispongo. Es un transformador que es de 12 volts continuo y de 2 amperes. Ahí salen las especificaciones. Dice claramente 12 volts de corriente continua y de 2 amperes. Negativo afuera, positivo al centro, como es típico. Este es el conector. Y vamos a probar inmediatamente el circuito que ya acabamos de adaptar. Entonces, como pueden ver, acá está conectado ya el transformador de 12 volts y lo vamos a enchufar directamente a el amplificador. Encendió, ahí lo apagamos, ahí lo encendemos. Acá está conectado al audio. Ponemos un tema sin copyright y le damos el volumen. Como pueden ver, funciona a la perfección. Ok, volvemos entonces a conectar la corriente al amplificador y ponemos un poco de música. Como ven, funciona a la perfección. Ok, con eso damos por concluido el trabajo de hoy día. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartir con los amigos a través de las redes sociales. Hasta la próxima.